Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10, 11. ¡Feliz Navidad! Hoy celebramos el mayor regalo que nos hayan hecho jamás, Katy, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Qué privilegio poder estar en este día, justamente en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Ay, sí, feliz Navidad, Ailín. Excelente, gracias. Qué bueno que podamos tener una vez más la oportunidad de compartir Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad para compartir este video y este contenido pueda ser de edificación para muchos otros. El programa de hoy lo hemos titulado Los primeros evangelistas. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan con su sintonía y sus mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Amén. Recuerden revisar nuestro Instagram para reflexionar en algunas preguntas que estamos posteando y así pueden sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Ailín, ¿tú podías orar por nosotros, por favor? Señor Jesús, cuán agradecidos y regocijados estamos en este día, Padre, por saber que tú nos has amado primero, que tú nos has regalado la salvación por medio de tu Hijo Jesús, Señor, que vino y se encarnó y se hizo hombre, Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Señor, y te pedimos que este compartir que tengamos en el día de hoy sea de ministración para todos los que nos escuchan, Amén. Dios, y que sobre todo sea para gloria de tu nombre. Amén. Te alabamos, Señor, tú eres el único Dios verdadero, el único digno de toda alabanza y adoración. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y como hoy es el día de la Navidad, hemos decidido hacer una pausa en esta serie que hemos venido desarrollando sobre la vida de Pablo para reflexionar sobre algunos de los eventos que ocurrieron con el nacimiento de Jesús y en particular la aparición del ángel del Señor a los pastores de ovejas que se encontraban en el campo, en el desierto. Y en esta ocasión buscamos procurar captar mejor todo lo que el Señor nos está enseñando en las Escrituras. Y siempre ese es nuestro objetivo. Y una buena práctica para poder captar mejor lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra, pues es ponernos en los zapatos de las personas involucradas en los acontecimientos que nos relata la palabra y así poder hacer empatía, captar mejor los sentimientos que estas personas experimentan y entender también mejor el pasaje del Evangelio. Por ejemplo, hemos escuchado, Katy, tantas veces esta historia de la Navidad. Desde que estaban los niños en el colegio, en el preescolar, le enseñan esta historia, la representación del nacimiento. Pues es algo que muchos entendemos que lo dominamos por completo. Sin embargo, esta historia tiene diferentes ángulos y es parte de lo que queremos hacer en esta mañana. Ver un nuevo ángulo que creo que muchos de ustedes nunca han observado. Por lo menos nosotros no. Exactamente, por lo menos nosotras no lo habíamos hecho hasta este momento. Dios les interceptó a personas reales y normales en un día de cualquiera y de una manera abrupta y sorprendente para ellos, mientras estos realizaban sus labores del día a día, cambiando así por siempre la dirección de sus vidas. Y cuando digo por siempre me refiero más allá de este mundo, por la eternidad. Amén, amén. Y este es el obrar de nuestro extraordinario Dios. Amén. Él toma personas ordinarias, porque la realidad es que todos somos iguales, Exacto. de ordinarios ante un Dios asombroso como Él. Y entonces Dios hace cosas extraordinarias a través de las personas que a Él le place obrar.
Y no hay duda de que es Dios quien obra, porque como nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, Él preparó de antemano todas las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Además de que es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Ese es Filipenses capítulo 2, versículo 13. Desde la eternidad Dios tiene su plan y cumplirá este plan, orquestando todo lo necesario para materializarlo. Amén. Entonces, qué privilegio es cuando Él decide usarnos para cumplir con sus deseos. No solamente que estaremos cooperando con el reino de Dios aquí en la tierra, sino que además en el proceso de usarnos, Él nos cambia, nos redima y nos cambia para parecernos cada vez más a Cristo. Amén, amén, amén. Nosotras servimos a un Dios de propósito y si Él ha dejado algo por escrito en la Biblia, es porque esto es algo importante para nosotras aprenderlo. Nunca subestimemos ninguna porción de la palabra. Así mismo es. Entonces, con esta nueva perspectiva, recontemos ahora la historia del nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Dice la Biblia que José y María salieron de Nazaret para llegar a Belén debido a un edicto emitido por César Augusto, quien quería llevar a cabo un censo. Y por si acaso algunos de los que nos escuchan no están familiarizados con lo que es un censo, pues les vamos a explicar que desde aquella época, Imagínense. el censo es una lista con carácter oficial de los habitantes de una población o estado con indicación de sus condiciones sociales, económicas, religiosas, etc. Y desde aquella época, pues, este censo se realizaba. Y dado este decreto de Augusto, pues entonces José y María caminaron en un asno por 5 días para llegar a esta ciudad de Belén y así también, obviamente, lo más importante, se cumpliese la profecía Amén. que estaba escrita. Mientras estaban allá en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento de María y dio esta entonces a luz a su hijo primogénito, Jesús. Para comenzar, aunque estos eran descendientes directos de la casa de David, fueron personas sencillas y realmente de escasos recursos. José era apenas un carpintero que no era ni ahora ni sobre todo en aquella época una profesión de grandes lujos ni de mucho prestigio. Y era alguien desconocido y al llegar a Belén, dado el gran flujo de personas que produjo este mismo censo, pues todos los mesones estaban llenos y no encontraron lugar en donde ellos quedarse. Por lo tanto, María se vio obligada a dar a luz en un establo que fue el único lugar en donde ellos encontraron albergue. Forzosamente, diríamos, desde el punto de vista humano. Pero Dios, Amén. que sabe más allá y que tiene propósitos que van más allá, orquestó que todo esto fuera exactamente así. No fue un accidente, fue orquestado por Dios. Amén. Y una vez más, María, cuando dio a luz a Jesús, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre para que se cumpliese esta profecía, para que el Rey del universo se despojara a sí mismo, se humillara no solamente tomando la forma de hombre, sino también al nacer en medio de animales, acostado por primera vez en un pesebre lleno de pajas, que es lo que se usa para los animales, y en un lugar que ni siquiera fue concebido para albergar personas realmente. Wow. Se humilló, sí. En gran manera. Wow. De hecho, es bueno enfatizar que aunque María fue la mujer elegida por Dios para concebir humanamente a Jesús, la Biblia nunca se refiere a María como la Madre de Dios. Es un absurdo, doctrinalmente hablando, decir que Dios tiene madre, porque Jesús ha existido desde la eternidad, mientras que María era una de sus criaturas. De hecho, la Biblia sí nos dice que un día se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria de Dios. Amén. Padre. Eso es Filipenses 2, versículo 10 a 11.
Me llama mucho la atención que a las personas a quienes Dios decidió presentarse primeramente fueron a los despreciados de la tierra. Sin embargo, una vez más se confirma lo que dice la misma palabra. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y eso se lee en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 a 28. Wow, Sí. increíble cómo esto sucede. Y mientras más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta de que los caminos y los pensamientos de nuestro Dios nos sobrepasan. No son los nuestros, definitivamente, como nos dice Isaías 55, 8 y 9. Por eso necesitamos continuamente estudiar, escudriñar la palabra para entender cada vez mejor cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus formas y su voluntad. Y vemos también en esta ocasión, en este momento que estamos relatando, alrededor del cual desarrollamos el programa de hoy, el nacimiento de Jesús, que María y José estaban acompañados por los pastores de ovejas judíos, quienes eran personas sencillas, sin mucha educación, ni parte de la clase social alta, ni tenían poder, ni autoridad. Sí. Fueron las primeras personas que recibieron la visitación de parte de los ángeles anunciando la llegada del Mesías. Y con este orden de aparición a los más sencillos primero y no ante los personajes más importantes de la época, Dios confirmó lo que dice la palabra, lo que tú mencionabas, Katy, anteriormente, que los últimos serán los primeros, Amén. Como Mateo 16 nos dice. Los pastores de ovejas en aquella época y al día de hoy también son posiciones de personas sencillas que más bien pasan desapercibidos, que no son muchas veces ni siquiera considerados como una profesión per se. Sin embargo, a este grupo, a estas personas fue que Dios vino. Y también especulo que con todo esto Dios buscaba establecer que Él venía a salvar a todo tipo de persona. Delante de Dios no hay acepción de personas, sin importar su origen o cuántas posesiones estas personas tuvieran acumuladas. No se trataba de la escala de valores que el hombre usa para definir quién es importante, a quién dirigirse, a quién no. Definitivamente no es la que Dios tiene. En Dios hay espacio para todos en la mesa del Señor si rendimos nuestras vidas a Él. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña. De hecho, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10, Juan nos relata sobre una visión del cielo y escribió lo que vio. Leamos. Vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y eso me recuerda la promesa dada a Abraham. No fue solamente para los judíos, no, ni tampoco solamente para ciertas clases de personas, como tú estás diciendo, sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Génesis 12:3, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas, como tú dijiste, Aileen. Él obra siempre en amor y justicia, mientras que el príncipe de este mundo no. Es otra cosa. Sus caminos siempre son opuestos a los del Señor, porque en Dios no hay acepción de personas. Vamos a repetir eso la tercera vez, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 2, versículo 11. Mientras el mundo siga a su príncipe, siempre habrán inconsistencias, falta de justicia y favoritismo. En el caso de estos pastores de ovejas que solían pasar sus días en medio de sus animales, lejos del resto de las personas, me imagino que eran personas acostumbrados a la solitud.
Probablemente sin mucha educación, como Alina ha dicho, y ni culturalmente pulidos. Sí. Eso se Entre practica. animales. Sí. Se pasaban el día. Exactamente. Sin embargo, fueron tan importantes para Dios que éste envió a un ángel a descender de los cielos para anunciar la llegada del Dios encarnado, Jesús. Y aquel día, me imagino que aquellos pastores se despidieron a sus esposas, sus hijos, y salieron a su trabajo esperando quedarse con las ovejas, buscando agua y verdes pastos para alimentarles, durmiendo con ellos para protegerles de los animales salvajes durante la noche, cuando de repente vieron esa gran luz. Y no sé cuántos de ustedes han estado en un desierto, sobre todo durante la noche, en donde me imagino que la oscuridad debe ser imponente, impresionante, sin ningún tipo de luz en todo el alrededor. No habían faroles, no había ningún tipo de iluminación en aquel espacio y probablemente estos pastores no podían incluso ni siquiera ver sus manos al extenderlas, al menos que hicieran una fogata para calentarse y proveer algo de calor. El único ruido allí de seguro que escuchaban era el de sus animales y el de los insectos y ellos mismos, pero después, aparte de esto, un silencio total. Y cuando de repente, de la nada, se aparece este ángel y la gloria del Señor les rodea de este resplandor en medio de la noche, claro que estos tuvieron gran temor ante aquella escena. Cualquiera sale huyendo, despavorido por el miedo que le debe de haber invadido. La gloria del Señor no es solamente una luz, sino que les impresionara, sino también que la brillantez es tal que los deja hasta ciegos en gran parte. Y no podemos ni siquiera imaginar lo que estos pastores sintieron cuando al final de un día ordinario de trabajo, cansados de cuidar estos animales, de caminar todo el día, y de repente se les aparece esta luz impresionante, enceguecedora. Es natural que tuvieran temor y yo también lo tendría, no sé tú, Katy. Y si todo esto sucedió con un ángel, imagínense cómo será el gran día en que podamos estar ante la presencia misma del Señor. Wow. Tú sabes que eso me trae a la mente lo que precisamente ocurrió a Isaías. Sí. En capítulo 6, cuando leemos ese capítulo, leamos su reacción en el versículo 6, como yo dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Wow. Y en Éxodo, capítulo 33, versículo 20, Dios dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Su santidad versus nuestra pecaminosidad es tal que Él, al contemplar, nos destruya a verle. Precisamente la razón por la cual Él tuvo que cubrir su gloria, tomando forma de hombre para poder mostrarnos cómo es el Padre. Sin embargo, ahora vemos este contraste. Cuando Dios mismo toma la forma de un bebecito, aquel que crecería y cambiará el mundo para siempre. Amén. Dios Hijo hecho hombre nació en un pesebre, como tú dijiste, Aileen, sin glamour, sin pomposidad, acostado entre pajas en la oscuridad, mientras al mismo tiempo en una pradera Dios decide demostrar su gloria a un grupo de sencillos pastores. Así es. Y mientras todo eso tomaba lugar, los grandes personajes y autoridades de este mundo en aquel momento estaban totalmente inadvertidos de lo que estaba ocurriendo. La gloria encarnada en oscuridad y anonimato. Y a la misma vez su gloria resplandece en la oscuridad en medio de la pradera.
Amén. Dios siempre se revela a sus hijos, sin embargo, nunca en la forma en que nosotros esperamos. Sí, es verdad. Por eso esta historia, lo que le sucedió a los pastores, nos debe de motivar aún más a conocer y escudriñar la palabra, para que al conocer mejor los hechos y el carácter de Dios, Sí. cuando este tipo de cosas sucedan, cuando el Señor regrese, cuando el Señor se revele, cuando el Señor se manifieste, porque hoy en día Él se sigue Él manifestando, se manifiesta, podamos sí. identificar que lo que está sucediendo viene de Él, es su orquestación, es su poder puesto en evidencia. Exacto, y como tú dijiste, sus formas no son nuestras. La gloria encarnada, que debe tener luz brillante, está en la oscuridad, pero un ángel revela su luz en la oscuridad. Es contrastante, es desconcertante a nuestra capacidad humana. Pero por eso, mientras más conocemos su palabra, pues más claros. Nunca vamos a entender todo. No, claro. Tenemos que estar claros. No está al lado de la gloria. Exacto. Sin embargo, podremos tener un poco más de facilidad para identificar el obrar de Dios, porque conocemos a su carácter. Y asimismo, de oscuro como es nuestro pecado, también es aplastante. Y por eso también es que la palabra nos ayuda a contrarrestar esta mente caída y pecaminosa. Y si no fuera por el obrar de Jesús, quien de la nada y por amor ha sacado de la oscuridad a la luz a todo aquel que le reconozca como Señor y Salvador. Él nos ha traído a la luz. Ese es nuestro Dios, y esto no fue solamente de manera general al mundo, sino también de manera individual con cada uno de sus hijos, que Él ha venido a que conozcan y a que salgan de la oscuridad del pecado a la luz. Con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una entrega titulada Los primeros evangelistas, y en relación al nacimiento de Jesús. Amén. Algunos se preguntarán, Katy, ¿por qué este título? ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? Interesante, ¿sí? Sí, pero la realidad es como Cristo cambia nuestra vida, no importa de qué estatus social estamos, nosotros convertimos en evangelistas, porque tenemos que compartir lo que Él ha dado a nosotros. Amén, así es, y ya veremos a quién nos referimos cuando hablamos de los primeros Amén. evangelistas, porque si algo ya hemos podido ver hasta este momento es que el poder de su luz cambia todo para Amén. siempre. Amén. Abre el entendimiento de aquellos que se encuentran con Él de manera personal, porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y vivimos en su luz, somos sellados con el Espíritu Santo y nunca perderemos esta luz que fue regalada Amén. a nosotras. Y en el caso de estos pastores que estamos hablando en medio del desierto, es entendible que estos se asustaran, se amedrentaran cuando vieron aparecer al ángel en medio de aquella oscuridad en el desierto. Sin embargo, creo que el gran temor fue más por la impresionante gloria chequina que les rodeaba, ese resplandor que solamente Dios tiene, que ojos humanos nunca antes habían visto, nunca después, realmente al día de hoy no es algo que nosotros ni siquiera, que esta generación hemos visto tantos fuegos artificiales, tantas invenciones del hombre. Esa chequina está reservada para cuando vuelva nuestro Señor. Así mismo, nada se compara a esto. Amén, amén. Y la gloria de Dios, como vemos, puede ser traumática para Sí. nosotros, dado al contraste de su santidad con nuestra pecaminosidad. Exacto. Sin embargo, el ángel les dijo, la primera cosa que dice, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Amén. Ha nacido aquel
que erradicaría el temor. El amor mismo encarnado, quien habría de morir por nuestros pecados para así pagar nuestra deuda. Amén. Y aliviará nuestro temor. Y noten a quién se refiere que le quiten el temor. ¿A todo el mundo? No, definitivamente que no a todo el mundo, sino al pueblo de Dios, aquellos que reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios, que le confiesen como su Señor y Salvador. Y como dice la historia, continuando con los hechos de aquella noche, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2, 13 y 14. Jesús primeramente propició la paz con Dios al restablecer la relación entre Él y sus hijos, y esta relación personal con Él nos transforma en aquellos que procuran la paz. Nosotros que somos sus hijos estamos llamados a ser entes pacíficos, no importa la circunstancia, como nos enseña Mateo 5:9. Amén. Y mientras más caminemos en su luz, más le conoceremos y más influenciados seremos por Él. Así estaremos más preparadas para reflejarle y testificar mejor de su obrar en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuándo es que reflejemos mejor? En medio de los problemas, Otra las cosa. circunstancias, las adversidades. Exactamente, otra cosa que uno no entiende, uno no lo pondría así, pero eso es nuestro Dios. Amén. Ser creyente no nos evita problemas, sino que al contrario lo aumentan. ¿No es eso lo que hemos visto estudiar esta serie sobre Pablo? Así es. La vida de Pablo enseñó eso, la vida de Moisés enseñó eso, y cuando seguimos estudiando vemos la vida de todos los cristianos. No es algo tan fácil. Por eso Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os odia, sabéis que me odiaba a mí antes que a vosotros. Estamos en una constante guerra espiritual y una vez estamos caminando con Dios, tendremos aún más tribulaciones. Sin embargo, podremos tener paz Amén. interior porque Cristo ha vencido el mundo. Juan 16:33. Y Él pelea, Katy, la batalla, la Amén. circunstancia, cada Ay. situación con nosotros de manera personal. Me alegro que dijiste eso porque no somos nosotros que ganamos la batalla. Gracias por recordarnos. Es Dios que gana esa batalla. Amén. Es imposible. Nosotros no somos capaces, obviamente. Y el tener paz en medio de las tribulaciones, que también es un regalo del Espíritu, no Amén. viene de nosotros. No. Es algo que viene como resultado de confiar y tener fe en Cristo. Juan 14, versículo 27. Amén. Y eso yo creo, Katy, y tener esa confianza y tener esa fe en medio de las tribulaciones es uno de los mayores retos para nosotros los cristianos, porque en nuestra humanidad eso no es la inclinación natural de nuestro corazón. Por eso la primera cosa que el ángel dije fue, no temáis. Amén. Porque esa es nuestra veces reacción. la palabra nos llama a no temer? Yo creo que como 365, si no me equivoco. Es una uno de por las, cada día. Así es. Es una de las exhortaciones más frecuentes que encontramos en la palabra, no temer. Y continuando con los pastores en aquella escena, veamos ¿qué hicieron estos en respuesta a la aparición del ángel? Dice, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas 2:16. No fue suficiente para los pastores el saber que el Mesías había llegado, sino que estos quisieron ir inmediatamente a conocerle en persona y eso cambió sus vidas. Porque es imposible tener un encuentro personal con Cristo Amén. y quedarse igual. Amén. Porque al encontrarle a Él, esto produce en nosotros que las cosas viejas pasen. He aquí que todas sean hechas nuevas, como 2 Corintios 5:17 nos dicen, las escamas de nuestros ojos caen. Es una nueva realidad a la que nos ha
afrontamos una vez Cristo entra a nuestras vidas. Y vemos que en aquel momento los pastores salieron del establo y se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Esto lo vemos en Lucas 2:20. Increíble el gozo y la alegría que evidenciaban tener estos pastores al ser testigo del nacimiento del Hijo de Dios. Y cómo esto lo aceptaron como bueno y válido es algo que me impresiona también. Y eso fue solamente verlo, no tenían ninguna de sus enseñanzas todavía. Exactamente. El poder del Señor. Amén. Y de seguro, Katy, dado su contexto, tampoco eran personas como eso es lo que infiero, personas que tuvieran mucho conocimiento de la ley, de la palabra, de la enseñanza que Pablo había incluso y los demás primeros cristianos habían compartido. O sea, nada de esto se conocía en aquel momento. Y al mismo tiempo le cambió para siempre. El poder de Dios es increíble. Y al compartir de estos simples pastores de ovejas con otras personas las buenas nuevas que habían conocido, este encuentro con la gloria de Dios mismo les convirtió entonces en los primeros evangelistas. La realidad es que lo único necesario para compartir a Cristo con otras es una relación personal con Él. No necesito una buena educación, no necesito estatus social, ni elocuencia son necesarios. Uh-huh. De hecho, son muchas las ocasiones en nuestras limitaciones prueban a aquellos que a nuestro alrededor, que es Dios obrando a través de nosotros y a pesar de nosotros. Esto ocurrió con Pablo y Juan cuando leemos en Hechos capítulo 4, versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Wow. De nuevo vemos que el pasar tiempo con Jesús nos transforma y nos equipa en una forma tal que se hace evidente al mundo. Amén. Ellos, al igual que Pedro y Juan en Hechos 4, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Wow. Y ojalá Dios nos llame a nosotros, cada uno, a abrir nuestros labios. De hecho, esta es la gran comisión que Dios nos enseña en Juan, de que ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Cada cristiano tiene este compromiso. No importa qué tan preparado seas, qué tan bonito sea tu léxico, es Dios que va a hablar a través de ti, no es en tu capacidad. Ahora bien, Katy, creo que sería bueno hacer una aclaración y es la siguiente. Si bien es cierto que Dios no necesita que nosotros estemos altamente preparados intelectualmente para usarnos, porque es Él que hace la obra, eso no quita que debamos de prepararnos, escudriñar su palabra y usar todos los recursos que están a nuestro alcance para que nuestro conocimiento sea mayor, nuestra fe se afiance. ¿Por qué? Porque como podemos ver incluso en el ejemplo mismo de Pablo, mientras mejor preparados estamos, pues con más autoridad, con más carácter podremos defender la verdad de Dios ante muchas personas de muy variados contextos. Exactamente. Cada sitio donde fue Pablo, él tenía algo que decir sobre esto, lo que estaba viviendo. Sobre ese contexto cultural. Exactamente, porque él sí estaba preparado para hablar. Así es. Sí. Isaías tan solo tuvo una visión de Dios y cuando el Señor le preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Él respondió, leamos, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías 6:8. Dios luego le explicó que el pueblo no aceptaría lo que el Señor les habría de enseñar a través de él, porque estos eran insensibles de corazón. Sin embargo, Isaías persistió en su llamado por más de 60 años, hasta incluso sufrir el martirio de ser aserrado en dos bajo las órdenes del rey Manasés. Y tú sabes que me viene a la mente, los pastores vieron un bebecito, como yo dije, no tenía sus enseñanzas ni nada. Isaías solamente vio la orla.
de la capa del Señor, ni vio el Señor entero. Y mira cómo cambió su vida reaccionó. y cuánto poder le dio. Yo me pregunto, si Dios nos llamará a un ministerio en donde no vemos ningún resultado o fruto por más de 60 años, ¿pudiéramos persistir? Wow, eso no es fácil. No. y él siguió. Esto debe ser muy, muy difícil. Sin embargo, mientras más tiempo pasamos con Jesús, más capaces seremos para completar el llamado. Los resultados no dependen de nosotros, sino de Dios, como tú dijiste. Lo que sí depende de nosotros es nuestra obediencia y sometimiento a la voluntad de nuestro Señor. Y quiero terminar el programa hoy con algunas preguntas para que en un día tan especial como hoy, como los cristianos, reflexionemos. ¿Qué tanto hemos cambiado después de conocer a Jesús? ¿Nuestras vidas evidencian que Jesús nos ha cambiado? ¿Es nuestra meta el vivir para Él? Enfrentando los problemas en fe y con gozo. Wow. Sabes que conocer un poquito más esta historia del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de los pastores me deja profundamente retada, porque estos hombres sencillos y de muy poco conocimiento que se pasaban el día entre animales, cuando el ángel del Señor se les presentó con esta buena nueva, a pesar de su condición ante su pueblo y su contexto, se llenaron de gran valentía y fueron y compartieron con gozo y alegría lo que Dios les había revelado. Y esto es algo que digo que me reta, porque ese es el llamado que Dios me hace. No importa delante de quién nosotros estemos, no importa qué tan avasallantes sean las personas a nuestro alrededor, no importa qué tan inferior yo me sienta o qué tan escasa sea mi educación o mi nivel económico, no importa nada de eso. Lo que nosotros estamos llamados a anunciar sobrepasa a todo hombre. Es la buena nueva, es la noticia de que nos ha venido un Salvador, de que Dios ha dado a su unigénito Jesucristo, que ha muerto en la cruz para salvación de nuestras almas. Esta es una verdad que trasciende este mundo y que por el obrar del Espíritu Santo en nosotros, en ningún momento deberíamos de dejarnos apabullar por todas estas preconcepciones y prejuicios. Del mundo, de Satanás, obviamente, al príncipe de ese mundo. Así es, sino que con valentía la compartamos, porque no sabemos quién esté a nuestro alrededor, que necesite que Dios nos use para tocar a sus vidas. Sí, y lo que viene a mi mente también es nosotros tenemos mucho más que pastores. Eran gente sencillas, como tú dijiste, probablemente sin educación, porque pasaron todo su tiempo en el desierto. No eran polidos, porque imagínense, si yo estoy con pastores, yo ni estoy practicando hablar con otras personas, pues yo no tengo la práctica tampoco. Pues entonces, Él coge a estas personas para ser evangelistas. Nosotros tenemos educación, tenemos la historia, tenemos la Biblia escrita. Nosotros sabemos, no solamente al principio, hasta el final, sabemos que lo que el Señor ha prometido. Ellos no tenían nada de eso. Nada de eso. Pero eso no importa, ellos salieron para predicar. Así es, con valentía y gozo. Así mismo. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Ninguna, no tenemos ninguna excusa. En aquel momento los pastores, como tú dices, no tuvieron la historia completa, no entendían del todo lo que Cristo habría de hacer. Ellos no entendían ni siquiera el alcance de lo que Cristo llegaría a hacer por nosotros. Sin embargo, valientemente, estos salieron, abrieron sus bocas, compartieron las buenas nuevas con todos los que estaban, se cruzaron y vinieron compartieron este mensaje de vida, de salvación. Sin embargo, esto también nos muestra que no es necesario
contar en nuestras propias fuerzas y afianzarnos en nuestras propias habilidades. No de se hecho, trata de eso nos retrasa. Sí. Si yo estoy confiando en mí y no en Dios trabajando en mí, yo no voy a tener resultados. Sí. ¿Qué poder tengo yo? Ninguno. Además de que en muchas ocasiones entonces la gloria la queremos para nosotros y no apuntamos realmente al Dios que es el Dios de la salvación. Amén. Dios nos ayude a ser como estos pastores que creyeron en lo que el ángel les reveló, que en aquel momento aquel bebé, pero que es Jesucristo hecho hombre al que nosotros conocemos, como tú decías, toda la historia y la trascendencia que ha tenido, como la historia de la humanidad incluso se divide en antes y después de Cristo. Como este Hijo de Dios trascendió y es el único que nosotros, todos los seres humanos, necesitamos para poder conocer lo que es la salvación, lo que es el plan que Dios ha desarrollado por amor, para redención de nuestras almas y para que podamos disfrutar toda una eternidad junto a la presencia de Dios mismo. Y el plan es tan sencillo que cualquiera, aún pastores, pueden entenderlo. Amén. No es algo complicado, es sencillo. Así es. Quienes lo complicamos somos nosotros por nuestra necedad y nuestro pecado. Por eso les exhortamos a que aún en un día como hoy, en esta época, que muchos se dispersan en otras cosas y que el mundo se ha encargado de desvirtuarlo grandemente en esta época. Les exhortamos a que aquellos que hemos conocido a Dios, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que meditemos sobre lo que hemos estudiado y hemos escuchado en este espacio, que su voz está en todo momento hablándonos, buscando, Dios quiere buscarnos, acercarse más a nosotros que podamos cultivar una relación de mayor estrechez con Él y que seamos tan valientes, Katy, como estos pastores y compartamos con los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, sobre todo los primeros que la mayoría de nosotros estaremos en estos días compartiendo, para que podamos compartir este mensaje de nueva vida, que es la razón, el motivo y la esencia de lo que es la Navidad. Y no dejen también de evaluar de manera personal sus vidas para que seamos alentadas también a tomar decisiones sabias en donde Dios sea glorificado en todo. Recuerden que este es el llamado de Mujer para la Gloria de Dios, es que escudriñemos su palabra, que afiancemos nuestra fe, que crezcamos en conocimiento de nuestro Dios, para que podamos ser de mejor testimonio a los que nos rodean, pero también para que podamos, Katy, compartir lo que por gracia hemos recibido. Amén. Porque como no nos lo merecemos, tenemos que compartir a otros que no lo merecen tampoco, pero Dios quiere regalarlo a ellos. Amén. Es increíble. Que nuestra meta en este año sea ser más obediente a nuestro Señor mientras compartimos con otros lo que por gracias hemos recibido del Señor. Queridas hermanas, recuerden lo importante que son sus oraciones por nosotros. Necesitamos que oren para que podamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo a través del programa de Mujer para la Gloria de Dios. Necesitamos su protección. Amén, definitivamente. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Muchas bendiciones y feliz Navidad. Bendiciones a todos y próximo año nuevo en el Señor. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.